Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 46. El control interno de la gestión económico-presupuestaria local. La función interventora. La tesorería de las entidades locales. 1. El control interno de la gestión económico-presupuestaria local. 1,1. Concepto. Puede definirse la actividad económico-financiera de las entidades locales como aquella encaminada a la realización de los gastos necesarios para la prestación de bienes y servicios de su competencia, y correlativamente, a la obtención de los recursos para financiarlos. La actividad económico-financiera se traduce en un flujo de gastos e ingresos. El control de la actividad económico-financiera consiste en el proceso de fiscalización y revisión de la actividad financiera realizada por los órganos ejecutivos o de gestión de los entes públicos locales, lo que implica también la supervisión de todo el proceso. La actividad económico-financiera debe efectuarse con arreglo a los siguientes principios. A legalidad, es decir, con sometimiento pleno a la ley y al resto del ordenamiento jurídico, arts. 9 y 106 de la Constitución y 6 LBRL. B. Eficacia. Llevar a cumplimiento los objetivos marcados tendentes a la satisfacción del interés público. C. Eficiencia o economía, no solo logrando la consecución de los objetivos y los programas establecidos, sino hacerlo al menor coste posible y con el mejor uso posible de los recursos disponibles, personal, instalaciones, infraestructuras, etc. El control de la actividad financiera perseguirá principalmente la comprobación de que los órganos gestores cumplen estos principios en su actuación. 1,2. Clases de control. Pueden señalarse las siguientes clases de control en función del criterio que se adopte. A criterio del sujeto que lo realiza. Según a quien corresponda la realización del control, este puede ser interno o externo. El control es interno cuando el sujeto que lo ejerce depende del ente cuyos actos supervisa, es decir, pertenece a su estructura. El control interno en la administración local es una función reservada a determinados funcionarios. Los pertenecientes al cuerpo de funcionarios de administración local con habilitación nacional, subescala de intervención, tesorería o secretaría intervención, según la clasificación de la secretaría del municipio. El control es externo cuando el órgano supervisor no depende del órgano fiscalizado. El control externo en la administración local se realiza por el Tribunal de Cuentas. B. Criterio temporal. Según la oportunidad con que el control se efectúa respecto al acto fiscalizado, aquel puede ser preventivo, previo al acto, concomitante, simultáneo, o ulterior, también denominado crítico o a posteriori. C. Por la forma de ejercer el control y su finalidad. Distinguimos según este criterio entre control de legalidad, control financiero y control de eficacia. El primero se dirige a comprobar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la gestión financiera. El segundo tiene por finalidad básica la comprobación del funcionamiento de la entidad en el aspecto económico-financiero de los entes controlados. El control de eficacia es definido por Albiñana como el que se propone comprobar en qué grado se han cumplido o ejecutado los programas de gastos públicos desde el ángulo de la eficaz y o racional asignación de los recursos públicos. 2. La función interventora. Ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades. Los reparos. 2,1. Ámbito subjetivo. Se expone en este apartado el quién de la actividad interventora, los sujetos llamados a ejercerla. La LBRL establece en su art. 92 bis que son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales,
cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. A la de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. B. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. Esta distinción es importante, por cuanto en su segundo inciso se añade que dicha escala de funcionarios de administración local, con habilitación de carácter nacional, se subdivide en las siguientes subescalas. A Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1A anterior. B. Intervención Tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1B. C. Secretaría Intervención, a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados 1A y 1B. En cuanto al modo de desempeñar su cometido los funcionarios que ejercen dicho control y fiscalización interna, el artículo 222 LHL dispone: los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora, así como los que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramiento que estimen necesarios. 2,2. Ámbito objetivo. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. Art. 214 LHL. La regla general es, pues, la fiscalización previa y plena de todos los actos de gestión económico-financiera, es decir, que el control de legalidad se extiende a todos los aspectos de la legalidad que deban regir en el expediente, y además se debe, con carácter previo a la adopción del acuerdo administrativo. El ejercicio de la expresada función comprende una serie de actuaciones que se corresponden con los actos administrativos que integran el procedimiento administrativo del gasto público y la gestión de los ingresos. A la intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondo de valores. Se realiza con ocasión de las actuaciones preparatorias y previas a la autorización del expediente de su gasto, su adjudicación y el reconocimiento de las obligaciones, en lo que se refiere al gasto, y las liquidaciones de derechos, movimientos de fondos y actos derivados del procedimiento recaudatorio, en el área de ingresos. También procede ante cualquier otro acto de contenido económico, como pueden ser los que afecten a variaciones del patrimonio. B. La intervención formal de la ordenación del pago. Se efectúa en el momento de la expedición de los mandamientos de pago. C. La intervención material del pago. Se lleva a cabo al firmar junto con el alcalde y el tesorero los cheques y órdenes de transferencia bancaria. D. La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones. Se efectúa con ocasión del reconocimiento de las obligaciones de pago referidas a determinadas inversiones y subvenciones. El contenido de la función interventora, que también forma parte de su ámbito material, se recoge con amplitud en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. En efecto, su art. 4 desgrana el contenido material de la función de control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, y de la función de contabilidad, con la siguiente regulación. El control interno de la gestión económico, financiera y presupuestaria se ejercerá en los términos establecidos en la normativa que desarrolla el artículo 213 LHL, y comprenderá
A la función interventora. B. El control financiero en las modalidades de función de control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 LHL. El ejercicio del control financiero incluirá, en todo caso, las actuaciones de control atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor, tales como 1. El control de subvenciones y ayudas públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de estos. 3. La emisión de informe previo a la concertación o modificación de las operaciones de crédito. 4. La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del presupuesto. 5. La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la Presidencia, por 1/3 de los concejales o diputados, o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de la implantación de nuevos servicios o la reforma de los existentes, a efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera y estabilidad presupuestaria de las respectivas propuestas. 6. Emitir los informes y certificados en materia económico-financiera y presupuestaria, y su remisión a los órganos que establezca su normativa específica. No está de más reproducir también el contenido de la función de contabilidad, descrita en el segundo inciso de la misma norma, por su carácter complementario, instrumental si se quiere, de la actividad interventora. Esta función de contabilidad comprende a llevar y desarrollar la contabilidad financiera y la de ejecución del presupuesto de la entidad local, de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación. B. Formar la cuenta general de la entidad local. C. Formar, con arreglo a criterios usualmente aceptados, los estados integrados y consolidados de las cuentas que determine el Pleno de la Corporación. D. Coordinar las funciones o actividades contables de la entidad local, emitiendo las instrucciones técnicas oportunas e inspeccionando su aplicación. E. Organizar un adecuado sistema de archivo y conservación de toda la documentación e información contable que permita poner a disposición de los órganos de control los justificantes, documentos, cuentas o registros del sistema de información contable por ellos solicitados en los plazos requeridos. F. Inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, así como de sus entidades públicas empresariales, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno. G. Elaborar la información a que se refiere el artículo 207 LHL. Información periódica sobre la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, y remitirla al Pleno de la Corporación, por conducto de la Presidencia, en los plazos y con la periodicidad establecida. H. Elaborar el avance de la liquidación del presupuesto corriente que debe unirse al presupuesto de la entidad local. Y determinar la estructura del avance de la liquidación del presupuesto corriente. J. La gestión del registro contable de facturas y su seguimiento para cumplir los objetivos de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, emitiendo los informes que la normativa exija. K. La remisión de la información económico-financiera al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al Tribunal de Cuentas y a los órganos de control externo, así como a otros organismos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. 2,3. Excepciones o limitaciones a la actividad interventora. Existen las siguientes excepciones a la regla general de la fiscalización plena y previa de los actos de gestión económica. Art. 219 LHL. 2.3,1. Supuesto de no sujeción. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores,
así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 € que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 2.3,2. Fiscalización previa limitada. El Pleno podrá acordar, a propuesta del presidente y previo informe del órgano interventor, que la intervención previa se limite a comprobar los siguientes extremos: a la existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 TRLRHL al respecto. B. Que las obligaciones o gastos se generen por órgano competente. C. Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del presidente. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere conveniente, sin que éstas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. 2.3,3. Fiscalización posterior y por muestreo. Las obligaciones o gastos sometidos a esta fiscalización limitada serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. Los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores. Las entidades locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría. 2,4. Los reparos. Si en el ejercicio de la función interventora, el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. Vemos a continuación el contenido de los arts. 215 y siglos. LHL. 2.4,1. Efectos del reparo. Debe distinguirse según el reparo se refiera a los ingresos o a los gastos. Ingresos no suspensión. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente. Gastos, suspensión en determinados casos. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado en los siguientes casos: a cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. B. Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. C. En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. D. Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios. 2.4,2. Resolución del reparo por el alcalde o pleno. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con el mismo, corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. No obstante lo anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos A. se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. B. se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
El órgano interventor elevará el informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local, contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 3. Los controles financieros de eficacia y de eficiencia. Ámbito objetivo, procedimientos y los informes. 3,1. Ámbito objetivo. La LHL regula el control financiero y el control de eficacia en los preceptos que a continuación se citan. Control financiero y de eficiencia Art. 220 LHL. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría, de acuerdo con las normas de auditoría del sector público. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse escrito, en el que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen. La eficiencia es la eficacia, consecución de objetivos, con economicidad. Con el control de eficiencia se comprueba siempre la relación costes-resultados. Así pues, definimos el control de eficiencia como el destinado a verificar la consecución de objetivos a mínimo coste y máximo rendimiento o utilidad. No viene mal recordar que el artículo 31,2 de la Constitución establece que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Control de eficacia Art. 221 LHL. El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones. 3,2. Procedimiento: la auditoría. Por la expresa remisión a la normativa del Estado en esta materia del artículo 220,3 LHL, el control financiero se ejerce mediante auditorías u otras técnicas de control, de conformidad con lo previsto en las normas reguladoras de la auditoría, que en la actualidad están presididas por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la cual se dictó para trasponer la Directiva 2014/56 de 16 de abril de 2014. La Intervención General del Estado tiene sus propios manuales de auditoría. La auditoría consiste en comprobaciones sistemáticas de las operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto. Dichas comprobaciones pueden utilizar los siguientes modelos de auditoría, en función de los objetivos que en cada caso se persigan. Auditoría de regularidad, que comprende: auditoría financiera. Determina si a juicio del auditor la información financiera se presenta adecuadamente, de acuerdo con los principios contables que les son aplicables. Auditoría de cumplimiento. Verifica si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos. B. Auditoría operativa, que comprende: auditoría de eficiencia y economía. Evalúa si la gestión de los recursos públicos, humanos, activos y fondos presupuestarios, se ha desarrollado de forma económica y eficiente. Auditoría de resultados de programas. Mide el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. C. Auditoría de sistemas y procedimientos. Este tipo de auditoría es de especial aplicación respecto de los departamentos y actuaciones de carácter administrativo de otros órganos y entes públicos. Tiene por objeto el análisis exhaustivo de los procedimientos administrativos con la finalidad de su racionalización, de acuerdo con principios de legalidad, de buena gestión y de conformidad con la realidad social y tecnológica del momento. 3,3. Los informes.
El artículo 220,4 del TRLRHL exige la emisión de informe escrito en el que se hagan constar las conclusiones y observaciones que se deduzcan del examen efectuado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen. En todo caso, en la administración local tendrá que ser el Pleno quien, a través de las bases de ejecución del presupuesto u otro instrumento jurídico, establezca el procedimiento, informes y demás condiciones en las que debe realizarse el control financiero y de eficacia. 4. La tesorería de las entidades locales, carácter y funciones. 4,1. Concepto. El artículo 194 LHL define la tesorería en los siguientes términos. Constituyen la tesorería de las entidades locales todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos de la entidad local, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Vemos a continuación los artículos que siguen al citado, así como el contenido del art. 5 del Road, 128/2018, de 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, que regula las funciones de tesorería y recaudación. 4,2. Funciones. Son funciones encomendadas a la tesorería de las entidades locales. A recaudar los derechos y pagar las obligaciones. B. Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. C. Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones. D. Responder de los avales contraídos. E. Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente enumeradas. Art. 196,1 TRLRHL. El art. 5 del Road 128/2018 pasa a regular de forma pormenorizada el contenido de la función de tesorería, que comprende a la titularidad y dirección del órgano correspondiente de la entidad local. B. El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la entidad local, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes y en particular. 1. La formación de los planes, calendarios y presupuestos de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a los acuerdos adoptados por la corporación, que incluirán información relativa a la previsión de pago a proveedores, de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 2. La organización de la custodia de fondos, valores y efectos, de conformidad con las directrices señaladas por la Presidencia. 3. La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, el plan de disposición de fondos y las directrices señaladas por la Presidencia, autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor los pagos materiales contra las cuentas bancarias correspondientes. 4. La suscripción de las actas de arqueo. C. La elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada entidad local. D. La dirección de los servicios de gestión financiera de la entidad local y la propuesta de concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la corporación. En la elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores de la entidad local, otros datos estadísticos e indicadores de gestión que, en cumplimiento de la legislación sobre transparencia y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, gasto público y morosidad, deban ser suministrados a otras administraciones o publicados en la web u otros medios de comunicación de la entidad, siempre que se refieran a funciones propias de la tesorería. Cobros y pagos. Los cobros y pagos realizados por la corporación pueden efectuarse a través de entidades bancarias o de la propia caja de la corporación. En este sentido, dispone el artículo 197. 1.
Las entidades locales podrán concertar los servicios financieros de su tesorería con entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas. A cuentas operativas de ingresos y pagos. B. Cuentas restringidas de recaudación. C. Cuentas restringidas de pagos. D. Cuentas financieras de colocación de excedentes de tesorería. 2. Asimismo, las entidades locales podrán autorizar la existencia de cajas de efectivo para los fondos de las operaciones diarias, las cuales estarán sujetas a las limitaciones que reglamentariamente se establezcan. La diferencia en el tiempo de los cobros y los pagos pueden dar lugar a déficit o superávit temporales de tesorería. Su tratamiento se determina en el art. 199 LHL. Las entidades locales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de esta ley, podrán concertar, con cualesquiera entidades financieras, operaciones de tesorería para cubrir déficit temporales de liquidez derivados de las diferencias de vencimientos de sus pagos e ingresos. El artículo 51 precisa los requisitos para comenzar operaciones de tesorería, que lo sean por plazo no superior al año, y que, en su conjunto, no superen el 35% de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado. Igualmente, las entidades locales podrán rentabilizar sus excedentes temporales de tesorería mediante inversiones que reúnan las condiciones de liquidez y seguridad. Por su parte, el artículo 198 LHL dispone que las entidades locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos que podrán realizarse en las cajas de efectivo o en las entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, transferencias, cheques o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios que se establezcan. Las entidades locales podrán asimismo pagar sus obligaciones por cualquiera de los medios citados. Las funciones enumeradas se ejercerán, en su caso, por la unidad central de tesorería a que hace referencia el artículo 186 de esta ley. Este precepto establece que el Pleno de las entidades locales de más de 500.000 habitantes de derecho, a propuesta del presidente, podrá asimismo crear una unidad central de tesorería, que bajo la superior autoridad de éste, ejerza las funciones de la ordenación de pagos.